Decíamos al comienzo de nuestro programa que le íbamos a dedicar este programa y el próximo un espacio importante a lo que fue la Revolución de Mayo. Ya después del Bicentenario parece que se ha perdido el interés sobre este extraordinario movimiento de carácter americano, no solo argentino, y quiero, en esta última parte del programa, que solemos dedicar a noticias importantes, recordar el pensamiento de algunos próceres, realmente próceres que ha tenido la República Argentina y que de alguna forma estuvieron conectados, algunos indirectamente, otros directamente, a lo que fue la Revolución de Mayo y sus repercusiones. Empezamos con Mariano Moreno. Mariano Moreno, un desconocido, todos en general, un desconocido en el sentido de que nadie conoce en profundidad sus pensamientos, sabemos o se festeja el Día del Periodista por él, fue un defensor de la libertad de prensa, fue un periodista, pero no se habla de un trabajo que bueno, tiene sus discusiones sobre si es de Moreno, si es de Belgrano, etcétera, etcétera, pero en este momento no quiero hacerlos padecer con una explicación o un debate historiográfico. Mariano Moreno escribió un trabajo que se llama el Plan de Operaciones. El Plan de Operaciones era un plan que debía seguir la Revolución de Mayo para independizarnos definitivamente de España. Y el gran problema que ve Moreno y que explica en el Plan de Operaciones es que, a diferencia de Inglaterra o Francia, lo que faltaba por estos lares en el sur del continente americano era una burguesía nacional que pudiera llevar a cabo un desarrollo económico fuerte. Entonces Mariano Moreno creía en una especie de capitalismo de Estado, o sea, que el Estado tome las riendas de la economía y desarrolle las fuerzas productivas en nuestra América y en particular en la Argentina. Por ejemplo, él quería que el Estado tenga el monopolio de la moneda, que no haya riquezas grandes, enormes. Hay que decir que Moreno era un discípulo en materia política de Juan Jacobo Rousseau, que era partidario de la distribución de la propiedad, y Mariano Moreno, nuestro gran prócer, de alguna forma seguía el pensamiento de Rousseau y de los jacobinos que habían participado de la Revolución Francesa. Moreno murió muy joven, 33 años, hay que pensar que el promedio de edad era muy bajo en aquella época, aunque murió en circunstancias bastante discutibles, haciendo un viaje hacia Europa. Moreno fue una persona absolutamente honrada, de una ética indiscutible, era abogado, había estudiado en la Universidad de Chuquisaca, que en ese momento era el centro cultural de esta parte de América, y en sus breves 33 años de vida nos ha dejado un legado importante, como es esta idea de que debíamos tener un desarrollo autónomo. Por eso un historiador, Norberto Galasso, lo llama el sabiecito del sur, y me parece a mí que con toda razón. Otra figura importante y desconocida es la figura de Castelli. Castelli, de alguna forma, fue el orador de la revolución, aquel que hizo la propaganda y hasta incluso entre los indios mismos llevó los principios, insisto, jacobinos, los principios de igualdad, de libertad y de fraternidad que habían nacido con la Revolución Francesa, los trajo a América y les dio un contenido nacional. Una figura realmente fascinante, la de Castelli, hay una novela de Rivera que se llama La Revolución es un sueño eterno, donde habla específicamente de la figura de Castelli. Hay ficción, pero también hay mucho de las ideas de este notable personaje que propagó por toda América los ideales
del 25 de mayo de 1810 y esto lo dejo para los psicoanalistas, el gran orador murió de un cáncer en la garganta, ¿no? Realmente, pero bueno, es un detalle biográfico para terminar, insisto, con esta figura notable de Castelli. Y por último, alguien que no estuvo el 25 de mayo de 1810 en el Cabildo de Buenos Aires, pero que había participado en el grito emancipador que se había dado un año antes, en mayo de 1809, en Bolivia, que después terminó siendo el secretario de San Martín, terminó asesinado y que también por medio de sus proclamas podemos conocer cuál era el espíritu libertario, americanista, revolucionario que Bernardo de Monteagudo, a él me estoy refiriendo, llevaba en sus venas. Un personaje fascinante desde el punto de vista humano, un personaje fascinante por las ideas que manejaba, también un orador brillante y el hombre de confianza de San Martín, que murió en condiciones bastante oscuras, asesinado en Lima. En síntesis, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos referentes enormes, los jóvenes tienen referentes enormes y tenemos que a veces salir de el villiquen, como digo yo, de decir, bueno, la figurita de quién fue Castelli, Monteagudo o Mariano Moreno y profundizar en su pensamiento. Hay muchos libros, hay escritos de ellos y realmente es un deleite leer la vida de estos personajes porque podemos aprender muchísimas cosas de ellos. Con esta breve historia o breves biografías terminamos el De Frente de hoy. Los espero la semana que viene y que la pasen muy, pero muy bien.